Bien, jóvenes, muy buenas noches. Somos el BSG Institute. En esta oportunidad, pues, nos toca abordar el tema de la unidad didáctica implementación de interfaces de usuario. El tema que estábamos viendo en la sesión anterior tiene que ver con el modelamiento orientado a objetos, ¿no? Hemos hablado que los sistemas de información, generalmente, la gran mayoría de sistemas de información de tipo OLTP, de tipo transaccional, utilizan objetos, ¿no? Dentro de su estructura algorítmica, dentro de su fase de desarrollo, pues se trabajan con objetos. Estos objetos no son otra cosa que las clases, ¿no? Y como tal, pues una clase, habíamos dicho que tiene pues naturalmente propiedades, ¿no? Y tienen eventos. Muy bien, estamos hablando que dentro del modelamiento orientado a objetos estaba lo que era el UML, ¿no? El lenguaje de modelamiento unificado. Y estamos hablando acerca de una serie de diagramas, ¿no? Que existen dentro de la metodología de desarrollo de software RUP, que es la metodología de desarrollo de software tradicional que se utiliza cuando queremos implementar sistemas de tipo transaccional. Y estos diagramas generalmente pues están constituidos por una serie de diagramas dentro de la metodología RUP, ¿no? Como son los diagramas de caso de uso, y hemos dicho que estos diagramas se dividen en dos grupos, los diagramas de caso de uso del negocio, ¿no? Los famosos de Kuhn, y los famosos diagramas de caso de uso del sistema, los famosos de CUS, ¿no? Diagramas de caso de uso del sistema. Están también pues los diagramas de clases, ¿no? Que básicamente uno representa una serie de objetos, ¿no? De clases que van a conformar nuestro sistema de información que vamos a desarrollar, ya sea pues un software de escritorio, ¿no? Tenemos que crear clases, ya sea de repente un sitio web o una aplicación web, donde también podemos crear incluso clases ahí. Y todo esto pues se utiliza a través de la técnica de la programación orientada a objetos, ¿no? Cuando uno codifica en función a los objetos, en función a las clases que uno pues crea y que luego instancia. Está también el diagrama de objetos, el diagrama de estados, el diagrama de actividad, que habíamos dicho que un diagrama de actividad sirve básicamente para ver la secuencia, ¿no? El flujograma de un proceso que queramos nosotros representar. El diagrama de secuencia y colaboración básicamente se utiliza para ver pues la navegabilidad entre las clases, ¿no? Los eventos que vamos a tener que ejecutar, y también hay otros tipos de diagramas como el diagrama de componentes, diagrama de paquetes y diagrama de directivas. Estas vistas de Clutens, es básicamente un autor, nos dice pues que estos diagramas se pueden agrupar a manera de vistas, ¿no? La vista lógica generalmente dice abarca lo que son las clases, los objetos, los estados, la colaboración y la secuencia, ¿no? Los diagramas de colaboración y secuencia están dentro de este grupo que se denomina él, ¿no? La vista lógica. La vista de realización generalmente alberga pues los paquetes y los componentes del sistema, y también está pues la vista de distribución, que no es otra cosa que el diagrama de despliegue, y la vista de procesos, ¿no? A través del diagrama de actividad. Entonces, este autor en particular hace esa clasificación, ¿no? Todos los diagramas que existen y los agrupa, por así decirlo, a manera de categoría. Y en el centro, ¿no? Él ubica a la vista de casos de uso, ¿no? Los famosos diagramas de caso de uso. A través de un diagrama de caso de uso, generalmente uno representa pues el proceso que realiza, ¿no? El business actor, el actor del negocio, y también están pues el worker actor, el actor empleado o colaborador que puede intervenir dentro de un caso de uso. Hablando de los diagramas de clases, básicamente hemos dicho que una clase pues contiene, ¿no? Muestra básicamente los atributos o propiedades, ¿no? Que va a representar esa clase. Asimismo también pues vamos a poder visualizar ahí los métodos, ¿no? O eventos, algunos le llaman métodos o eventos. En programación orientada a objetos le llamamos los eventos, ¿no? Podemos tener un método público o un método privado, ¿no? El famoso public, ¿no? Public void o private void, ¿no? Pues estamos en el lenguaje Java, generalmente se representa así. Entonces, un diagrama de clases básicamente lo que va a describir es los posibles objetos, ¿no? Que pertenecen o que forman a un sistema. Y básicamente uno puede representar estas clases, ¿no?
a través de un diagrama de clases. El diagrama cercano a la implementación, pues es el diagrama de clases, dice, es construido y refinado a través del proceso de desarrollo, es decir, a través del proceso de programación, ¿no? A través ya del proceso algorítmico. Es desarrollado generalmente ¿por quién? Por los analistas, ¿no? Los analistas de sistemas son los encargados de hacer un bosquejo de cuántas clases van a representarse dentro de ese sistema y lo plasman a través de un diagrama que se denomina, pues, diagrama de clases, ¿no? Donde cada clase claramente se representa, pues, con su nombre, ¿no? Con sus atributos o propiedades y las operaciones, métodos o eventos que va a tener dicha clase. Muy bien, entonces, básicamente el diagrama de clases busca mostrar en un primer vistazo, pues, la arquitectura, ¿no? del sistema que nosotros queramos luego implementar o desarrollar. La utilidad, dice, permite organizar el sistema describiendo, pues, sus diferentes entidades, ¿no? Así como sus características y relaciones que existan entre ellas. También ayuda, dice, a la implementación, ¿no? del sistema. Pues obviamente, a través de un diagrama de clases es como tener una maqueta, ¿no? Esto vean los jóvenes como por decir, los arquitectos, ¿no? Quieren construir o, digamos, se quiere hacer un edificio, ¿no? Lo primero que hace el arquitecto, pues, hace estudio de, ¿no? Obviamente no trabaja solo, ¿no? Trabaja con otros especialistas, ¿no? Ingeniero civil, ¿no? Hacen el estudio de suelo, verifican si el terreno es apropiado, y luego viene, pues, ya la maquetación, ¿no? El arquitecto hace una maqueta a escala, y representa, pues, ¿no? la infraestructura del supuesto edificio que se quiere construir, ¿no? Y luego, pues, tiene que elaborar, obviamente, los planos que corresponden con las medidas, etc. Entonces, antes de proceder a la construcción, ¿no? Y básicamente, el ingeniero civil, cuando ya van a hacer toda la construcción del edificio, pues pide al arquitecto los planos, ¿no? ¿Dónde están los planos? Y con esos planos él seguía. Entonces, digamos que esto es casi similar, ¿no? El diagrama de clases muestra, pues, la arquitectura de cuántas clases van a existir dentro del sistema, y el analista de sistema, pues, le dice, mira, estas son las clases que vamos a crear, estas son las clases que va a contener el sistema, y el analista de sistemas, pues, tendrá que hacer un diseño de ese diagrama de clases, para que el desarrollador, el programador, en función a las clases que él está viendo, diga, ok, estas son las clases. ¿Qué clases tengo? Tengo la clase pedido, tengo la clase cliente, tengo la clase factura, tengo la clase empleado, ok. Entonces empezaré, pues, a crear estas clases, ¿no? Entonces, básicamente sirve como un diagrama de clases para ver, pues, la arquitectura del software, ¿no? Del sistema. Por eso dice, ayuda en la implementación del sistema. Y también dice, permite ver los esquemas lógicos de las estructuras de datos, ¿no? Claro, porque en un diagrama de clases, pues, veo las clases con sus propiedades, ¿no? Entonces, cada clase puede, profesor, contener, digamos, pueden haber clases que contengan propiedades comunes. Sí, yo puedo tener la propiedad apellido, la propiedad nombres, la propiedad fecha de nacimiento, ¿no? Tanto para el cliente como para el empleado. ¿Qué son? Son atributos, son propiedades, ¿no? De cada una de esas clases. Entonces, puede darse el caso de que existan propiedades comunes entre dos o más clases. Sí, es posible, pero cada clase, pues, representa finalmente un objeto, ¿no? Entonces, es importante tener la representación de un diagrama de clases antes de proceder a la fase de programación de desarrollo. Se dice que sí, como parte de la metodología de desarrollo de software, es lo ideal. Entonces, aquí tenemos, pues, ¿no? Donde dice cada clase se representa, dice, por un rectángulo, ¿no? Donde voy a encontrar básicamente tres compartimientos, por así decirlo, ¿no? Está primero el nombre, el name, el nombre de la clase, ¿no? Luego colocamos, pues, los atributos. Los atributos no son otra cosa que las propiedades, ¿no? Una clase que tiene atributos o propiedades. Y luego, pues, están las operaciones, ¿no? O también conocido como métodos o eventos de una clase. Entonces, la clase reserva, ¿no? Aquí en el ejemplo solamente tiene 3 atributos, como ejemplo, ¿no? No significa que la clase reserva, ¿no? Solamente va a tener esos atributos, ¿no? Está como ejemplo. Pueden haber más atributos, ¿no? Por ejemplo, ahí se tiene, ¿no? El cliente, la fecha de inicio, días. Ahí, por ejemplo, faltaría el lugar, ¿no? Lugar de origen, lugar de destino, ¿no? ¿No? Hacia qué lugar quiere reservar esto podría ser para un sistema, por ejemplo, de reserva y venta de pasajes, ¿no?
o podría ser, por ejemplo, para un sistema, no sé, de reserva y alquiler de habitaciones en el caso de un hotel, ¿no? Hay hoteles que sí generan el proceso de reserva, ¿no? El cliente puede reservar hasta con 30, 40 o 60 días de anticipación, ¿no? Y su habitación. Entonces, habría que analizar el contexto, ¿no? Porque yo siempre digo, cuando vamos a hacer un proceso, vamos a modelar, es importante tener el proceso, si es posible, tipificado, es decir, escrito, para poder uno leer cada uno de los requerimientos y poder tener una mejor comprensión del proceso y en función a esa información proceder a hacer su representación, ¿no? Aquí, obviamente, en el ejemplo dice van a existir, ¿no? dos métodos o dos operaciones o dos eventos, ¿no? El método reservar y el método imprimir, ¿no? El reservar debe ser como el guardar, ¿no? Como guardar datos, por así decirlo. Y el imprimir, pues el print, ¿no? Imprimir la ficha, la información que tenga dentro de esa clase, los datos que existan. Y pues en este caso puede haber, acá tenemos otra clase, la clase de departamento, ¿no? Aquí han puesto el nombre y aquí están los posibles eventos, ¿no? O métodos, ¿no? Agregar, eliminar, obtener, ¿no? Básicamente los datos. Entonces, esta es la estructura de una clase, sí, básicamente tiene tres compartimientos. El nombre, ¿no? Los atributos o propiedades y los métodos. Muy bien, dentro de un diagrama de clases existe lo que se llama la encapsulación de los datos, ¿correcto? ¿Qué cosa es la encapsulación? Básicamente tiene como principio el ocultamiento, dice, de los datos de un objeto, de tal forma que solo sean accesibles mediante operaciones definidas por el propio objeto. La encapsulación, dice, presenta una serie de ventajas. Permite básicamente proteger datos que sean privados, es decir, que sean solo de tipo ready, ¿no? de tipo lectura de datos, o inclusive que no se pueda hacer un write, una escritura sobre algún dato, ¿no? Esto ustedes han visto obviamente a través de la POO, ¿no? La programación de objetos, cuando tú pues haces encapsulamiento de datos, ¿no? Cuando tú creas tu clase, de repente creas una librería, ¿no? Una DLL, ¿no? Una Dynamic Line Library, una biblioteca de enlace dinámico, donde ese archivo DLL puede contener hasta 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, N clases, ¿no? Y todas esas clases están comprimidas en un solo archivo, en una DLL. Entonces, ¿ahí qué estás aplicando? Estás aplicando encapsulamiento de datos, estás protegiendo los datos. Cuando tú luego instancias este archivo a través de una variable, ¿no? Ya en programación, estás ahí haciendo lo que es herencia, ¿no? Estás instanciando, ahí tienes las otras características de la PO, ¿no? Muy bien, entonces la encapsulación, dice, presenta una serie de ventajas porque efectivamente permite, pues, ¿no? Proteger los datos que sean privados, ¿no? Dentro de la clase. Los atributos, dice, de un objeto no deberían ser manipulables directamente por el resto de los objetos. En caso de querer hacerlos, ¿no? O sea, de querer manipularlos, deberemos implementar los famosos procedimientos, y eso ustedes lo han visto, el famoso set y get. ¿Alguien me puede decir qué significa set y qué significa get a nivel de programación? Ustedes que ya han llevado algoritmos, ideas, Diana, Julio, ¿qué cosa significa set? Generalmente cuando ustedes creaban clases, decían, profesor, tengo que crear las propiedades, ¿no? Y public property, y habían ahí esos dos parámetros, el famoso set y el famoso get. ¿Recuerdan cuál es la funcionalidad de cada uno de ellos? ¿Qué hace el get? ¿Qué hace el set? ¿Ideas? ¿Es la escritura? Exacto, muy bien, claro. El set es básicamente establecer, ¿no? Es como decir escribir. El get es obtener, ¿no? Es como decir hacer un read. Ok, perfecto, muy bien. Sí, pues toda propiedad tiene que tener esos dos parámetros, ¿no? El set y el get, ¿no? Cuando uno quiere obtener un dato de una propiedad, entonces con get lo obtengo y con set establezco, ¿no? Perfecto. Muy bien, otro principio, ¿no? De un diagrama de clases, pues tiene que ver con la encapsulación o el encapsulamiento de los datos. Dice, en UML, los niveles de encapsulación vienen heredados del famoso lenguaje Visual C++, no sé si se acuerdan, es un lenguaje un poco antiguo, donde básicamente, pues, podemos tener atributos, ¿no? Que tengan la característica de ser privados,
o que sean públicos, o que incluso estén protegidos, ¿no? Cuando un atributo es privado, ¿no? Es atributo que es básicamente invisible, ¿no? No se puede acceder vía código, no es privado. Protegido, dice, son visibles para las clases amigas, ¿no? Las famosas clases friends, o por clases derivadas, ¿no? De la original. Y básicamente los conocidos, pues, las conocidas propiedades de acceso public, de acceso público, obviamente pueden ser visibles para otras clases al momento de uno establecer un valor. Tiene que estar la propiedad como público, pues, ¿no? Si no está como público, entonces, ¿cómo yo le entrego el valor, ¿no? ¿Cómo establezco el set, ¿no? Y cuando una clase ya tiene un dato y quiero traerlo al formulario, pues ahí viene el uso del get, ¿no? Para obtener el dato, ¿no? En conclusión, como dijo Julio, bueno, el leer y el escribir datos sobre un atributo finalmente de una clase, ¿no? Muy bien, entonces también existe dentro del diagrama de clases el concepto, por ejemplo, de asociación, ¿no? Dice, ¿qué cosa es la asociación? La asociación, dice, expresa una conexión entre elementos. Esto es que existe básicamente algún tipo, pues, de relación entre ambos. Se presenta, dice, mediante una línea que une ambas clases. Se puede indicar el tipo de asociación y el sentido de la misma. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? De curso instructor, ¿no? Donde dice, pues, un instructor, ¿no? Puede dictar uno o muchos cursos, ¿no? La famosa cardinalidad, ¿no? De uno a muchos. Se indica esto básicamente para establecer lo que se llama la multiplicidad. Es decir, entre las clases pueden haber lo que se llama multiplicidad, ¿no? Esto se representa con cuántos objetos de la clase estén unidas o estén relacionadas, ¿no? Mediante, pues, una asociación, ¿no? Para poder relacionar, pues, ambos objetos, porque al final, pues, son objetos, una clase es un objeto. Esto que ustedes ven acá viene a ser la cardinalidad, ¿no? En una asociación. Uno de 0 a unos, ¿no? MN, ¿no? De muchos, o algunos también lo representan con asterisco. Entonces, esto básicamente tiene que ver con la multiplicidad, ¿no? La multiplicidad dice mayor o igual a 1, establece, pues, una restricción de existencia, ¿no? Es decir, que si tú ves, en este caso, el valor de 1 en una relación de clases, significa, pues, que tiene un dato, ¿no? Por lo menos debe haber ahí un valor. Entonces, ese es ese concepto con respecto a la asociación. Existen básicamente dos tipos de asociaciones, dice. Las asociaciones con restricciones y aquella asociación que es básicamente excluyente. Cuando se dice que hay una asociación con restricción, ¿no? Indica que solo se realiza la asociación si se cumple una determinada condición, ¿no? Por ejemplo, acá tienen la clase cuenta de campus, ¿no? Y está la clase profesor. Obviamente en el ejemplo, pues no, aquí solamente han colocado tres, digamos, atributos, ¿no? La clase se puede llamar profesor o se puede llamar docente, ¿no? Y obviamente estos no van a ser los únicos atributos, ¿no? Tendrá, pues, por ahí seguramente un código, sus apellidos, nombres, fecha de nacimiento, ¿no? Aquí han considerado como ejemplo la edad, ¿no? La edad en realidad es un campo calculado, ¿no? En una base de datos, por ejemplo, uno no debe almacenar la edad, sino la fecha de nacimiento, ¿no? Tendrán otras propiedades, como por ejemplo su dirección, ¿no? Su documento de identidad, número del documento de identidad, etcétera, etcétera. Y claro, en este caso, el docente o el profesor, para que tenga acceso, pues, al sistema, ¿no? Tiene que tener obviamente un nombre, un name user, un nombre de usuario, y pues una clave, ¿no? Una contraseña. Y aquí, pues, como métodos han puesto el set password, ¿no? Como evento, ¿no? Y claro, en la asociación han dicho que esto es una relación de 1 a 1, ¿no? Significa, pues, que un docente, pues, va a tener solamente un usuario y una contraseña, ¿no? En esa relación de asociación con restricción. La asociación excluyente, dice, indica dos posibles asociaciones que no pueden realizarse a la vez, ¿no? Como el caso de la famosa clase alumno o estudiante, ¿no? Tanto el docente como el estudiante, pues, tiene que tener naturalmente, pues, una cuenta, es decir, un usuario y una contraseña, ¿correcto? Entonces, en este sentido, no se puede establecer, digamos, una relación de este tipo, no es lo recomendable, porque si hacemos esto, indicaría, pues, que
salvo que el profesor también en algún momento esté llevando un curso dentro del sistema y también se comporte como estudiante, ¿no? Entonces, acá nos indica, dice, ¿no? Una asociación excluyente indica que dos posibles asociaciones no se pueden realizar a la vez. O sea, no es lo recomendable en un diagrama de clases expresarlo de esta manera, ¿no? ¿Cuál sería, profesor, aquí la recomendación? Tener una clase, ¿no? De cuenta para el docente y una clase de cuenta para el estudiante, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo poner acá la clase usuario-profesor y otra clase que se llame, en este caso, usuario-alumno, por decir, ¿no? Cada uno con su respectiva asociación, ¿sí? Básicamente esto es para tener en claro los tipos de asociación que se pueden representar en un diagrama de clases. Y luego está el diagrama de clases por agregación. Una clase, dice, puede ser, ¿no? O está relacionada por un conjunto de clases que se representen a la vez y sin las cuales no tengan sentido, dice, ¿no? A esta relación se le llama básicamente agregación o composición débil y se representa mediante un rombo, dice, ¿no? Un rombo blanco. Acá, por ejemplo, tenemos la clase casa, ¿no? Que es el objeto, y aquí han creado una serie de subclases, por así decirlo, como por ejemplo han creado, ¿no? La clase dormitorio, la clase cocina, baño, salón. Obviamente como ejemplo para que se pueda entender. Y dice, estos elementos, ¿no? En este caso la clase salón, dormitorio, cocina y baño, son básicamente clases que son agregados de la casa, ¿no? Entonces esta es la clase principal y cómo lo representan en un diagrama de clases a través de esta relación, ¿no? Es básicamente una flecha donde en el extremo, ¿no? De ella vas a encontrar la manera de un rombo, ¿no? Y eso significa pues que es una agregación, significa que el salón, el dormitorio, ¿no? La cocina y el baño son agregados, ¿no? de la clase casa en este ejemplo, como se plantea. Vamos a ver otro ejemplo. Ok, dice, diagrama de clases, ahora veamos el tema de agregación, ¿no? Dice, ejemplo, un ordenador, o sea, estamos hablando de un computador, dice, posee como mínimo los siguientes elementos, ¿no? O sea, un computador pues tiene un CPU, ¿no? Una torre, un teclado, ¿no? Un monitor y un mouse, ¿no? Un ratón. Luego me dice, una torre, es decir, un CPU, ¿no? Se compone básicamente, dice, por varios elementos. Estos elementos son los siguientes, ¿no? Dice, uno o varias unidades de disco. Significa que un CPU puede tener una o varias unidades de disco, ¿no? Entonces, acá ya están hablando de un elemento, ¿no? ¿Qué cosa es lo que lo conforma? Por otro lado, dice, un CPU o una torre también tiene varios módulos de memoria RAM. Tiene también una tarjeta gráfica y tiene una tarjeta óptica. Entonces, si vemos aquí en el ejemplo, ¿no? El ordenador básicamente está conformado por una serie de elementos, mientras que el CPU internamente, ¿no? Está compuesto por varios elementos. Entonces, ¿cómo representaríamos ambos ejemplos? ¿De qué manera lo haríamos a través de un diagrama de clases? Aquí, por ejemplo, está el ordenador, ¿no? Está el ordenador y aquí tenemos pues la agregación, ¿no? Dice el teclado, el monitor, la torre, ¿no? Y en este caso el CPU y el mouse, ¿no? Son agregados de esta clase principal, ¿no? En este caso ordenador. Lo mismo sucede con el CPU o torre, como le han puesto aquí el nombre, ¿no? Donde básicamente están las otras clases, como es por ejemplo disco duro, ¿no? La clase RAM, memoria RAM, unidad óptica y tarjeta gráfica. Todos estos elementos también son agregados de esta clase, en este caso torre o CPU. Entonces, así es como se representa, digamos, si queremos representar una serie de clases, donde de repente pues tenemos elementos que son agregados de otra clase, lo pueden hacer de esta manera. Siempre indicando la cardinalidad o multiplicidad, en este caso en un diagrama de clases se le llama multiplicidad, para indicar la multiplicidad entre la relación entre dos clases, ¿no? Se hace de esa manera. Luego tenemos aquí el diagrama de clases por composición.
Dice, la composición o composición fuerte es una relación entre clases que es similar a la agregación, pero en las que las clases que componen a la principal, dice, no tienen sentido sin dicha clase principal. Es decir, esto es un diagrama de clases donde hay una composición fuerte, es una relación similar, dice, a la de agregación, pero en las clases que componen, en este caso la clase principal, no tendrían sentido si es que no existiría esa clase principal, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, se representa de la siguiente forma, ¿no? Es como si fuera un rectángulo, ¿no? Inclinado, de color negro, ¿no? O sea, de pronunciación, ¿no? De relleno, por decir, color de relleno, a diferencia de la de agregación. Aquí tenemos la clase coche, ¿no? Y están pues las otras clases, como es, por ejemplo, la clase rueda, motor y chasis, ¿no? Entonces, estas clases básicamente componen el coche, ¿no? Un coche, pues obviamente está compuesto por ruedas, por motor, por chasis, y podríamos tener otras clases más, ¿no? Incluso aquí están indicando la cardinalidad, ¿no? Dice, un coche contiene 4 ruedas, un coche contiene, o en este caso, un motor, y un coche, pues, ¿no? Está compuesto por un chasis. Entonces, más allá de la representación de los objetos, ustedes también pueden indicar la relación que podría tener su sistema, ¿no? En cuanto a clases, incluyendo incluso la multiplicidad, ¿no? De relación o de asociación entre estas clases. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos aquí la generalización, ¿no? Acá dice, la generalización consiste en factorizar las propiedades, ¿no? Que son comunes de un conjunto de clases en una clase más general. Y esto se da a través de la herencia. Las subclases, dicen, heredan propiedades de su clase padre, es decir, de una clase principal, ¿no? Se pueden aplicar básicamente la herencia de propiedades. Esto es básicamente las propiedades o los atributos, ¿no? También se pueden heredar las operaciones o los famosos métodos y asociaciones de la clase padre que estén disponibles en las clases hijas. Existen, dice, dos conceptos complementarios que es importante que ustedes manejen, que es uno, la generalización y la especialización. En la fase del análisis, ¿no? Básicamente nos movemos, ¿no? Desde la generalización hacia la especialización. Vamos a ver esto a través de un ejemplo para poder entender un concepto del otro, ¿no? A ver, acá por ejemplo tenemos básicamente un diagrama de clases donde hay una generalización. La generalización, dice, se expresa mediante una flecha hueca, por así decirlo, ¿no? Es decir, la flechita tiene, si tú te das cuenta en el extremo, ¿no? Como un triángulo, pero no tiene color, ¿no? No tiene relleno. Aquí tenemos a la clase principal, ¿no? Como es, por ejemplo, la clase persona, y están aquí generalizando. Aparte han creado la clase hombre y la clase mujer. Ambos se vinculan, se relacionan hacia la clase persona. ¿Y esto qué es, profesor? Esto es una generalización. ¿Por qué? Porque ambos objetos pues representan esta clase, ¿no? Profesor, otro ejemplo sería, por decir, ¿no? Facturación. Yo tengo, profesor, la clase facturación. Y como generalización puedo tener la clase boleta, ¿no? Boleta de venta, y la clase factura de venta. Si yo lo quiero representar esto a través de un diagrama de clases, quedaría la figura de esa manera, ¿no? Es decir, con esta flecha, ¿no? Indicando que es una generalización, ¿no? Repito, aquí en el ejemplo tenemos a persona, ¿no? La clase hombre y la clase mujer, que obviamente están unidas hacia la clase persona. Yo puedo tener en este caso la clase facturación, ¿no? Donde tengo pues la clase boleta de venta y la clase factura de venta. Y ambas, ¿no? Que se pueden en este caso relacionar hacia la tabla, perdón, la clase facturación, ¿no? Si quiero hacer esa representación, ¿no? De ese objeto. Y tenemos otro ejemplo, dice, representar mediante un diagrama de clases. Si quieren que sea un diagrama de clases,
la clasificación, dice, de los seres vivos. Los animales se deben organizar por el tema de su tipo de alimentación, es decir, por su tipo de alimentación. Este tipo de alimentación lo han clasificado de la siguiente manera, ¿no? Están los animales que son carnívoros, ¿no? Los animales que son herbívoros y los omnívoros. Por otro lado, también están las plantas. Las plantas, dice, se deben de clasificar por su tipo, ya sea si son plantas de tipo árbol, ¿no? Son de repente arbustos o son de repente, en este caso, plantas que estén en la categoría, por así decirlo, de hierbas. Para los animales, dice, se componen tres ejemplos, ¿no? Los animales, en el ejemplo que se está dando de estas clases, ¿no? Tenemos conejo, león y vaca, ¿no? En el caso, pues, de león, ¿el león qué es? ¿Ah? ¿Es un carnívoro, herbívoro o omnívoro? ¿Ideas? ¿Qué es la vaca? ¿Ideas, Diana, Julio? ¿Qué cosa es el conejo? ¿Qué cosa es el león? ¿Y qué cosa es la vaca? ¿Qué comen en cuanto a su alimentación? La vaca herbívoro. La vaca es Conejo herbívoro. también. El conejo Y también. ¿Y el el león? león, carnívoro. Claro, carnívoro. Ok, muy bien. Julio, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Y qué significa? Sí, sí. Perfecto. ¿Y qué significa omnívoro? A ver, ¿cómo está en Come este? ambos. ¿Come ambos? ¿Qué come ambos? Que se alimenta de hierbas y carne, el hombre. Ah, ya. Muy bien, excelente. Ok. A ver, ¿cómo sería entonces esta representación? Lo han hecho de esta manera, ¿no? Mira, dice acá tenemos un diagrama de clases y hay una generalización. Partiendo de la clase principal, ¿no? Ser vivo, ¿no? El ser vivo están, pues, en este caso, los animales, ¿no? Y las plantas, ¿no? La clase animal y la clase planta están, pues, generalizando, ¿no? Apuntando a la clase ser vivo, porque efectivamente ambos son seres vivos. Y aquí en animales, pues, han hecho esa clasificación, ¿no? De omnívoro, de herbívoro y de carnívoro, ¿no? En esto es en cuanto a su tipo de alimentación. Y en el caso de las plantitas, ¿no? De las plantas han creado la clase, ¿no? Árboles, arbustos y hierbas, ¿no? Obviamente es como decir como la categoría, ¿no, profesor? Sí, tipo de alimentación, por un lado, y en este caso, pues, tipo de planta, ¿no? Y en el caso, pues, efectivamente del conejo, ¿no? Y la vaca, pues, son herbívoros porque comen generalmente, pues, esta hierba, ¿no? Y en el caso del león, pues, es un carnívoro. Entonces, este es un ejemplo, una forma de cómo representar esas clases, ¿no? A través, pues, de la generalización, ¿no? Porque obviamente son elementos que pertenecen, pues, ¿no? A esta clase, ¿no? Lo han hecho de esa manera. En el siguiente ejemplo tenemos lo que se llama la generalización y conjuntos. Dice, se puede equiparar, dice, el concepto de clase al de conjunto. Profesor, una clase puede ser entonces conceptualizado como un conjunto. Sí, de forma que ambos, dice, sirven para clasificar distintos elementos. Tenemos aquí la generalización y la especialización que expresan básicamente la relación entre conjuntos. A ver, ¿cómo es esto? La clase en este caso es la clase persona, ¿sí? Claro que sí. Y tenemos como otras subclases, por así decirlo, ¿no? La clase hombre y la clase mujer. Ambos, obviamente, apuntan a la clase persona. No hay una tercera clase, ¿ah? Si acaso, no vayan ustedes con esa corriente media rara. No. Aquí dos, no más. Ya, de acuerdo a la ley natural, es así. Entonces acá tenemos la clase hombre y la clase mujer, y claro, apunta, claro está, ¿no? A la clase persona. Perfecto. Profesor, ¿y el conjunto aquí cuál sería? Pues hombres y personas, ¿no? En este caso son un conjunto, ¿no? Entonces representan un conjunto. Y efectivamente aquí al unir, ¿no? Ambos nos da la clase persona, ¿no? Dentro del ejemplo, pues así lo están representando. Muy bien, aquí tenemos el diagrama entonces de clase, ¿no? Hasta ahora vamos a ver el tema ya de la clasificación, ¿no? Porque también en un diagrama de clases podemos clasificar. Dice, se puede hacer uso de la herencia, ¿no? Para clasificar los distintos elementos que puedan existir dentro de ese diagrama de clases. Si la clasificación se hace por cualidades del objeto,
se dice que es una clasificación, ajá, estática. Atención con esto. Dice, si la clasificación se realiza por cualidades del objeto, se dice que es una clasificación estática, es decir, por cualidades. ¿Y cuándo es una clasificación dinámica? Si la clasificación se hace, dice, por el estado del objeto. Ah, ya. Y cuando hablamos del estado del objeto, es decir, significa por el valor, pues, ¿no? Que representa el objeto al que le vamos a asignar, ¿no? Dicho valor. A eso se le llama entonces una clasificación dinámica. Entonces hay dos, clasificación estática y clasificación dinámica. Estática, recuerden, cualidades. Dinámica, según el estado, ¿no? Que le vamos a asignar al objeto. Aquí tenemos la clase herbívoro, ¿no? Y aquí, de acuerdo a la representación, ¿no? Dentro de esta clasificación de herbívoros, según el enunciado que hemos visto, está pues el conejo y la vaca, ¿no? Que no serían los únicos, ¿no? Podría poner acá el cuy, la clase cuy. Entonces tendría cuy, conejo, vaca, herbívoro. Y así puedo seguir agregando más animalitos, ¿no? Y hacer la representación. Si tomo una sola clase como es la vaca y quiero representarlo, pero con una clasificación que represente dinamismo, que sea una clasificación dinámica, según el concepto dice que eso se puede hacer de acuerdo al estado del objeto. En este caso, la vaca le han puesto no como estado, puede estar comiendo, puede estar durmiendo. Dice. Han hecho dentro del ejemplo esta clasificación. Entonces, a esto se le denomina clasificación dinámica. ¿Por qué? Porque es por el posible estado que puede representar o que puede tener dicha clase, ¿no? Dicho objeto. Muy bien. Luego tenemos las famosas herencias múltiples. Cuando hablamos también de diagrama de clases, es de que se pueden tener más de una herencia, es decir, se puede heredar más de un valor para una determinada clase. Dice, se produce cuando una subclase tiene más de una superclase. Recuerda que parte de una clase principal, ¿no? 2. No se suele, dice, recomendar, ya que puede dar conflictos de nombre y de procedencia. O sea, cuando uno quiere representar de esta manera, dice, a veces no se recomienda trabajarlo así, porque puede crear ciertos conflictos en cuanto al name, al nombre y a la procedencia de esto. Algunos lenguajes de programación, ¿no? Como Java y como A95, dicen no permiten herencias múltiples, ¿no? De repente en Visual Basic.net o en C# sí podemos representar herencias múltiples. Aquí, por ejemplo, ¿no? Tienen la clase animal. Vamos a ver si puedo ampliar esto un poco más ahí. Y claro, hay una clasificación ahí, ¿no? El animal en cuanto a qué tipo es, ¿no? Si es herbívoro o es carnívoro. Y aquí en herbívoros, ¿no? Han puesto la clase vaca, la clase conejo, y en carnívoro la clase león. Pero la persona, han puesto aquí persona, también pues hereda parte de la clase herbívoro y también carnívoro, ¿no? Porque en este caso se puede alimentar de vegetales, ¿no? De plantas, ¿no? Por así decirlo, y también de la carne. Por otro lado, tenemos la clase animal en cuanto a, en este caso, a su clasificación de herbívoro, omnívoro y carnívoro. Y aquí se ha puesto, ¿no? Que la clase león está asociado a la clase carnívoro, la persona es omnívoro y la vaca y el conejo, en este caso, son herbívoros, ¿no? Entonces, es otra forma de representar estas clases en cuanto a su relación, ¿no? Solamente aquí nomás han puesto persona apuntando a 2 para ver un poco el tema de la herencia múltiple, ¿no? De que puede heredar de una clase como que también puede heredar de otra clase, ¿no? Como ejemplo, claro está. Muy bien, entonces eso por un lado. Bien, el diagrama de clases, principio de sustitución. El principio de sustitución, dice de Linscomb, de 1987, dice, este es un autor, debe ser posible utilizar, dice, cualquier objeto de instancia de una subclase en lugar de cualquier objeto.
de instancia de una superclase sin que la semántica del programa escrito en los términos de la superclase se vea afectada. A este principio debe seguirse siempre que se utilice el polimorfismo. ¿Alguien me puede decir qué cosa es el polimorfismo? Polimorfismo, ¿se acuerdan? Pertenece a la POO, no sé si recuerdan, la programación orientada a objetos. Básicamente cuando hablamos de encapsulamiento de datos, herencia, polimorfismo, esos son básicamente, se le llaman características, ya no se olviden, características de la programación orientada a objetos. Cuando alguien te diga, ¿cuál es la técnica de programación que tú dominas, Diana, Julio? Entonces tú dices, yo manejo POO. Programación orientada a objetos, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Y me puedes comentar qué características tiene la POO, la programación orientada a objetos? Pues dices, sí, pues ahí tú creas clases, puedes hacer encapsulamiento de datos, polimorfismo, herencia, etc., ¿no? Son sus características, ¿ya? De la POO. Muy bien, entonces, en cuanto al polimorfismo, dice, el término polimorfismo se encuentra ligado al concepto de la herencia, ¿no? El famoso concepto de herencia, e indica que una característica de una clase padre puede tomar, dice, diferentes formas, dependiendo de la clase hija que la ejecute. Claro, siempre una clase hija o una subclase a veces invoca a otras propiedades o otros métodos de la clase principal, ¿no? De la famosa superclase. Esto permite, ante un mismo estímulo, que se desencadene pues una respuesta, ¿no? Distinta o diferente, ¿no? Dependiendo pues de la clase que la está ejecutando. Este concepto, dice, permite dotar de flexibilidad al conjunto de clases implementado, siendo uno de los mecanismos más potentes que posee el uso de la herencia. Entonces, el polimorfismo, claro está, es una característica, ¿no? Que se va a utilizar dentro de lo que es la programación de objetos y que está muy ligado, muy relacionado, pues, ¿no? Al concepto de la herencia, ¿no? Como parte de las características de la POO. Aquí tenemos en el diagrama de clases el polimorfismo, el ejemplo dice, ¿no? ¿Qué comen los animales? ¿No? Cuestiona aquí la interrogante, ¿no? Acá tenemos representado, ¿no? El diagrama de clases, donde está pues la clase animal, la clase en este caso omnívoro, herbívoro y carnívoro, que son en este caso subclases que están dentro, ¿no? De la clase animal. Hay una relación, hay una asociación. Y en herbívoros está pues la vaca y el conejo, ¿no? Están asociados. Y el león pues apunta a la clase carnívoro. Entonces, el omnívoro pues come de todo, dicen, ¿no? O sea, que el animalito pues que come tanto plantas como también carne. Los herbívoros, las plantas, y los carnívoros, la carne, ¿no? En el caso del conejo, cuando hablamos pues de que es un herbívoro que come, pues come zanahoria, ¿no? Y la vaca pues come hierba. Y el león, bueno, come carne, ¿no? En realidad no solo la gacela, ¿no? Sino cualquier tipo digamos, de animal, más aún si es un león, pues obviamente salvaje, pues va a comer cualquier tipo de carne por su instinto, ¿no? Por su naturaleza propia. Entonces, de esa forma, se representa aquí este diagrama de clases con el ejemplo planteado, y se dice aquí que aquí se estaría aplicando también lo que se llama el polimorfismo. El diagrama de clases es de un ejemplo, ¿no? Acá ya hay un texto, ¿no? Hay un enunciado del cual hay que representar un diagrama de clases. Eso es lo siguiente. El dueño de un hotel te pide desarrollar, dice, un sistema informático para consultar sobre las habitaciones disponibles y reservar habitaciones de su hotel. Es decir, quieren, básicamente, el dueño de este hotel quiere un software, quiere un sistema que permita pues saber, ¿no?, cuántas habitaciones disponibles hay y poder hacer la reserva de esas habitaciones pues que estén disponibles dentro de su hotel, ¿no? En términos comunes o sencillos, en palabras sencillas, eso es lo que quiere el dueño de ese hotel. No obstante, me dice, el hotel posee 3 tipos de habitaciones. Ajá, me están dando ya valores. Tenemos habitaciones de tipo simple, habitación doble y habitación matrimonial. Y además, dice, existen 2 tipos de clientes. Están los clientes que son habituales y están aquellos clientes que son esporádicos. Los esporádicos son básicamente aves de paso, ¿no? Clientes que
que no son clientes asiduos, ¿no? Que no siempre frecuentan al hotel, ¿no? Van de vez en cuando por ahí, ¿no? No es un cliente habitual. Dice, una reserva almacena básicamente, ¿qué? Pues almacena los datos del cliente, ¿no? Los datos también de la habitación reservada, ¿no? Básicamente la reserva tiene que contener los datos del customer, del cliente, y de la habitación que se quiere reservar, sabiendo que existen tipos de habitación, ¿no? Simple, doble, matrimonial, etc. Y también sabiendo que hay tipos de clientes, si es un cliente habitual o es un cliente esporádico. Por otro lado, dice, también se necesita, ¿no? Tener la información acerca de la fecha en la que comienza o en la que inicia, pues, ¿no? La reserva y el número de días, ¿no? Que será ocupada dicha habitación. Claro, porque una reserva, pues, yo puedo decir, ok, quiero reservar la habitación 401, que da, no sé, balcón a la calle. Ok, ¿cuántos días? ¿No? Entonces ahí hay que indicar cuántos días vamos a hacer la reserva de esa habitación, ¿no? 3 días, 4 días, 2 días, 1 día, etc., ¿no? Por otro lado, dice, el recepcionista del hotel debe poder, dice, realizar las siguientes operaciones. Estas operaciones son básicamente las siguientes. Primero, dice, obtener un listado de las habitaciones que estén disponibles de acuerdo a su tipo de habitación. Eso es lo primero que espera que el recepcionista pueda hacer con el sistema, ¿no? La primera operación. 2, preguntar por el precio de una habitación de acuerdo a su tipo de habitación. 3, preguntar por el descuento ofrecido a sus clientes habituales. 4, preguntar por el precio total para un cliente dado y especificando su número de DNI. En este caso, en el ejemplo está DNI. Pues hoy en día en el contexto yo no diría número de DNI, sino diría por su número de documento de identidad, ¿no? Ya que tenemos a los extranjeros también aquí en el país. También el tipo de habitación, ¿no? Y el número de noches, ¿no? O sea, cuántas noches se va a quedar, ¿no? Otro tipo de operación, ¿no? De consulta que se espera que este stakeholder, que este actor denominado recepcionista pueda hacer con el sistema. Por otro lado, dice dibujar en pantalla la foto de una habitación de acuerdo a su tipo. O sea, se debe mostrar en la pantalla una vez que se consulte, ¿no? La foto referencial quizás, ¿no? Del tipo de habitación de acuerdo al tipo de habitación que se está consultando, ¿no? Si es simple, si es doble, matrimonial, etc. Como siguiente requerimiento, dice, también se espera que el recepcionista pues, pueda reservar una habitación especificando solamente el número de la habitación y en este caso el documento nacional de identidad, ¿no? Y el nombre del cliente. O sea, esos son los datos que se esperan ingresar para que en la interfaz, ¿no? En el formulario que tendrán que hacer, pueda darse esa reserva, ¿no? Esa acción, esa operación. Siguiente, también el recepcionista puede eliminar una reserva especificando solamente el número de la habitación. Pues bueno, pues cuando entre a esa interfaz, él tendrá que consultar pues, ¿no? el número de habitación y seguramente tendrá que también visualizarse aquí el número de reserva con el cual se hizo, ¿no? Porque toda habitación tiene un número de reserva, ¿no es cierto? Y es más, la habitación número 105 puede estar registrada en varias reservas. En el tiempo eso es posible, es factible. Entonces aquí creo yo que en este requerimiento faltaría también validar que se muestre también, no solamente considerando el número de habitación, sino también considerando el número de la reserva, ¿no? Especificando no solamente el número de habitación, sino también el número de la reserva a la cual está afiliada o asociada ese número de habitación. Esas son las operaciones, las acciones, ¿no? Que se espera que el recepcionista pueda hacer con el sistema. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, alguien dirá, profesor, esto me suena como requerimientos funcionales, ¿verdad? Sí, es correcto. Esto es lo que se espera que funcionalmente el sistema realice. Entonces, ¿esto qué son? Pues son simplemente los requerimientos que me están dando del supuesto sistema que quieren que se implemente. Y esto lo tengo que tener claro para poder yo luego pasar a la fase de análisis, diseño y luego implementación, ¿no? Por otro lado, dice, está también el otro perfil de usuario, ¿no? El administrador. Dice, el administrador puede usar el programa básicamente ¿para qué?
para poder, dice, cambiar el precio de una habitación de acuerdo a su tipo. Sí, es verdad, el administrador es el usuario que supuestamente va a tener acceso para hacer pequeños changes, ¿no? Pequeños cambios o modificaciones dentro del sistema. Entonces, acá me lleva a reflexionar algo, jóvenes, que también hay que conocer los roles o perfiles de usuario. No se olviden que en todo sistema de información tiene que haber perfiles de usuario, no solamente el perfil recepcionista, el perfil del cliente, sino también el perfil del administrador, en este caso. Claro, por lo que yo asumo, esto no me indica, no me dice aquí el enunciado, pero yo asumo que esto es un software de escritorio, ¿no? Porque si te das cuenta, todas las operaciones las hace el recepcionista. Entonces, este es un software de escritorio, ¿no? Está el lado recepcionista y está el otro perfil, ¿no? Es el administrador. Quien es básicamente quien va a poder hacer ciertas modificaciones, ciertos cambios en algunos datos. Como por ejemplo, dice que solo el administrador es el único que puede variar o cambiar o modificar el precio de la habitación de acuerdo a su tipo. El recepcionista no puede hacer esa modificación. Entonces, si yo esto lo quiero llevar a la vida real, ¿no? Imagínate que yo soy ¿no? Ingreso con el código de recepcionista, con su contraseña, entro a la interfaz de habitación para hacer el mantenimiento y tiene habilitada la opción de actualizar datos, por decirlo, o actualizar habitación. Y yo le digo, ¿cuánto cuesta esta habitación simple? No sé, 25 soles. Pues ya no, va a costar 20 soles. Yo ingreso el dato, digo actualizar y se modifica el dato. ¿Eso es correcto? ¿Estaría bien? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente no se ajusta al requerimiento que me están solicitando. Entonces yo tendría que ver cómo hago, ¿no? De repente diría, mira, ese dato no se puede modificar. Entonces de repente esa etiqueta, ese label en el formulario, ¿no? Según el rol, si es recepcionista, que se muestre pues en enable false, ¿no? Que esa caja de texto no se pueda habilitar, aparezca bloqueado. Él puede modificar cualquier otro dato menos el precio. No, ¿por qué? Porque no está como requerimiento, ¿se entiende? Por eso es importante tener claro los requerimientos, sobre todo cuando vamos a pasar a fase de desarrollo, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Siguiente, dice, el administrador puede también cambiar el valor del descuento ofrecido a aquellos clientes que sean habituales. Ajá, es decir, el único que puede, digamos, incrementar el valor del descuento, ¿no? Solamente a sus clientes, solamente es aquel usuario que ingrese con el perfil, pues, de administrador. Eso es otro requerimiento, ¿no? Que me están pidiendo en cuanto a la funcionalidad del sistema. Tercero es, el administrador puede calcular las ganancias, es decir, los ingresos, ¿no? Las utilidades, las ganancias que tendrán en un mes, especificando, en este caso, dicho mes, el nombre del mes. Considere todos los meses que tienen 30 días. Bueno, esto de calcular las ganancias, claro, acá dicen por mes. Yo en la interfaz, y ya estoy pensando a nivel de diseño, le pondría, ¿no? Fecha de inicio, ¿no? Fecha inicial, fecha de inicio, ¿no? Por decir, se le indique fechas a consultar, ya está. Fecha de inicio y fecha final, ¿no? Que son el rango de fechas en el cual él va a consultar. Yo quiero consultar del 1 de enero al 31 de enero de cada año, ¿no? Entonces hago clic en buscar y que automáticamente se obtenga un reporte, ¿no? O se visualiza a través de una grilla, ¿no? Cuáles son las ganancias que se han obtenido, ¿no? Puede ser de forma global, sí. Podría ser en este caso de repente por tipo de habitación, ¿no? Quiero saber cuál es el tipo de habitación que más ganancias le ha generado al hotel. Le ha generado más ganancias las habitaciones que son de tipo simple, las habitaciones dobles, las habitaciones matrimoniales. Eso básicamente para hacer análisis de datos, ¿no? O analítica de datos, ¿no? Para hacer un análisis de la información. Como requerimiento no me lo pide, no me dice si quiere ese tipo de información. De repente aquí habría que ser un poquito más minucioso y hacer un feedback, una retroalimentación en los requerimientos y preguntar si es que desean ver este total de ganancias de repente de forma mucho más detallada o si es que lo quieren así, ¿no? Consolidado, ¿no? Habría que hacer ahí un sublevantamiento, por así decirlo, de información para poder afinar bien los requerimientos. Muy bien, dice, el hotel posee información sobre qué clientes son habituales. El diseño a desarrollar debe facilitar la extensibilidad de nuevos tipos de habitación o clientes. Ajá.
y a su vez dice permitir agregar nuevas consultas. Claro, es decir, el hotel tiene ya información sobre quiénes son sus clientes, digamos, habituales, que siempre, ¿no? Que siempre, digamos, van y generan una reserva y un alquiler de una determinada habitación, pero en el diseño que van a desarrollar también quieren ver la extensibilidad, dice, de nuevos tipos de habitación o nuevos tipos de clientes o nuevos clientes que ingresan, pues, ¿no? A este sistema. Muy bien, dado el enunciado, entonces el diagrama de clases, ¿no? Para esa casuística quedaría de esta manera, ¿no? Tenemos aquí el hotel como atributo, pues, ¿no? La cantidad de habitaciones disponibles y ocupadas. Existen una serie de métodos, ¿no? De métodos, de eventos que van a tener que crearse, que programarse, como por ejemplo, ¿no? Obtener las habitaciones disponibles, poder modificar el precio de la habitación, poder graficar ¿no? O dibujar, como le han puesto acá, la habitación, poder hacer la reserva de la habitación, poder incluso eliminar la reserva, porque así lo pide la casuística. Asimismo, dice, también pueden hacer el cambio, ¿no? El hecho de poder cambiar incluso el precio de la habitación y poder realizar o cambiar el valor de descuento, ¿no? Por cada cliente, porque dice que también se puede hacer esa modificación. Entonces, es un método que también se tendrá que programar, ¿no? Y por otro lado, hay otro método, ¿no? Que se llama calcular ganancias. Claro, estos métodos se supone que los tenemos que programar, que obviamente van a tener que realizarse, van a tener que hacerse sobre el database, ¿no? Sobre la base de datos. Y aquí seguramente ustedes, ¿no? Ya en fase de desarrollo, como especialistas, seguramente Diana dirá, bueno, profesor, el hecho de calcular las ganancias, ¿no? Eso yo lo puedo hacer con un query, ¿no? De repente con una vista de datos. Creo en el servidor, profesor, una vista de datos y simplemente invoco a la vista directamente en mi formulario. Perfecto. De repente Julio dirá, bueno, profesor, el hecho de poder eliminar, poder hacer un update, ¿no? Una actualización, un delete o una eliminación, eso yo lo voy a hacer, profesor, con un procedimiento almacenado. Por decirlo. Yo voy a crear mi procedimiento almacenado en SQL, ¿no? En el lenguaje SQL, ¿no? Al margen, si es que estás usando Oracle o MySQL o SQL Server como gestor de base de datos, y luego de ese procedimiento que yo lo programo, pues lo invoco en el método y listo, ¿no? Y ejecuto el método que quiero que se realice, ¿no? Entonces, en este caso, pues, hay una relación, ¿no? Tiene la clase cliente, la clase reserva, la clase habitación, y aquí, pues, están haciendo una generalización, ¿no? Hay tipos de habitación simple, dice, hay habitación doble, y también está la habitación matrimonial. Como atributos, ustedes se pueden dar cuenta aquí, ¿no? Las tres clases en esta representación mantienen los mismos atributos, ¿no? Como es el precio y la foto, ¿no? La imagen de la habitación. Y como métodos, ¿no? Está el método, le han puesto así, get precio, obtener precio, y cargar, yo le puedo haber puesto cargar foto, pero aquí le han puesto dibujar foto, ¿no? O sea, como ejemplo, dibujar foto, o cargar imagen, incluso se pudo haber llamado. En cuanto a la reserva, los datos del cliente como atributo, ¿no? La cantidad de días, cuándo va a iniciar su reserva, cuántos días se va a quedar. Y como métodos, pues está el reservar y el imprimir, ¿no? Luego, en la clase cliente, pues hay otras dos clases como es la clasificación, ¿no? Del cliente, si es un cliente habitual o es un cliente esporádico. ¿Quiénes tienen descuentos? Solo los clientes habituales, ¿no? Los esporádicos, pues obviamente no tienen descuento. Entonces, el diagrama de objetos, dice, muestra una vista completa, ¿no? O parcial, dice, de los objetos de un sistema en un instante de ejecución determinado. Comparte una misma notación, ¿no? Que los diagramas de clase. El nombre del objeto se representa generalmente subrayado, a diferencia del nombre de clases. La utilidad de un diagrama de clases es poder ilustrar, ¿no? La estructura de los datos, de los objetos de un sistema, poder incluso especificar el detalle del modelado y obtener básicamente una fotográfica del sistema para un punto determinado de lo que queramos nosotros representar, ¿no? Aquí tenemos el diagrama de objetos, ¿no? Finalmente del caso planteado, está pues el hotel, ¿no? Está la clase en este caso reserva, la clase habitación, ¿no? Habitación simple y matrimonial, aquí está la clasificación, ¿no? Hay tipos de habitación simple y matrimonial.
Han hecho aquí la representación. Y claro, pues no, una habitación puede generar una o muchas reservas. Pues, en este diagrama también están colocando lo que se llama la multiplicidad, ¿no? En un diagrama de clases hay que colocar la cardinalidad. Yo le digo cardinalidad, pero en realidad es la multiplicidad. Y por lo tanto, dice, un hotel puede contener una o muchas habitaciones, es verdad, y un hotel puede generar una o muchas reservas, ¿no? Asimismo, también hay una clasificación en cuanto al tipo de habitación. Muy bien, jóvenes, de esa manera entonces hemos llegado al final de nuestra sesión el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o alguna consulta o aportación por parte de ustedes. Si no, ya daríamos por terminada nuestra transmisión. Bien, jóvenes, entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta el día de mañana. Nos vemos, cuídense. Chau, chau. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego, cuídense. Luego. Hasta luego, Julio. Chau, chau.